Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento y por supuesto, en el vasto universo de las redes sociales. Una historia que sin duda ha captado la atención de muchísimos de ustedes, generando un sinfín de conversaciones y especulaciones. Vamos a hablar, nada más y nada menos, que de Anne Akar y esa verdad íntima que ha decidido compartir sobre su ruptura con Kerem. Sí, sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias esta información, husmeando entre los titulares y tratando de descifrar los hilos de esta historia. Y hoy, amigos, vamos a desgranar cada uno de esos detalles, a poner todas las piezas sobre la mesa. Prepárense para una conversación que prometemos será profunda, sincera y sobre todo, reveladora, porque vamos a ir mucho más allá de los titulares superficiales para comprender lo que realmente sucedió. Y antes de que nos adentremos en este fascinante análisis, si por alguna casualidad aún no lo han hecho, les extiendo una cálida invitación: suscríbanse a nuestro canal. Es un gesto completamente gratuito que les asegura que no se perderán ni uno solo de nuestros próximos vídeos, donde siempre nos esforzamos por traerles la información más jugosa, bien investigada y presentada de la manera más atractiva posible. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar esta emocionante travesía. La noticia de la ruptura entre Anne Akar y Kerem ha sido, sin lugar a dudas, un tema de conversación recurrente, un verdadero torbellino que ha generado una oleada imparable de especulaciones, rumores y conjeturas. Ambos son figuras públicas, reconocidas y muy queridas por su indiscutible talento, su carisma arrollador y esa chispa que desprenden en cada uno de sus proyectos. Por lo tanto, era completamente natural, predecible incluso, que su separación causara un revuelo de tal magnitud. Al principio, como suele suceder en estos casos de gran interés público, la información era escasa, fragmentada y a menudo envuelta en un halo de misterio. Vimos comunicados breves, a veces con un lenguaje cuidadosamente elegido para no revelar demasiado, alguna que otra indirecta lanzada al aire en redes sociales, pero la verdadera profundidad de lo sucedido, la esencia de los motivos, permanecía firmemente oculta tras una cortina de opacidad. La mayoría de nosotros como espectadores y seguidores, nos quedamos con la profunda incógnita, imaginando escenarios hipotéticos, intentando conectar los puntos basándonos en las escasas pinceladas que se dejaban entrever. Y es precisamente esa necesidad intrínseca de entender la verdad, de ir más allá de la superficie pulida y perfecta que nos presentan, lo que nos trae aquí hoy. Anne Akar, con una valentía admirable, ha decidido dar un paso al frente, romper ese silencio y compartir su perspectiva, y lo que ha revelado es, sinceramente, muy revelador, iluminador, y nos ayuda a comprender mucho mejor las complejas dinámicas que pueden existir detrás de las relaciones, incluso aquellas que desde fuera parecen ser perfectas, idílicas y construidas sobre cimientos inquebrantables. Lo primero y más importante que debemos destacar es la extraordinaria valentía de Anne al abordar este tema tan personal y delicado con tanta apertura y honestidad. En un mundo donde la privacidad de las figuras públicas a menudo se ve invadida, analizada y, en ocasiones, malinterpretada de forma flagrante, dar un paso adelante y compartir detalles íntimos sobre una ruptura requiere una dosis considerable de coraje, una fortaleza interior impresionante y una genuina honestidad. Ella no se ha limitado a emitir un comunicado genérico del tipo «nos separamos» o «hemos tomado caminos diferentes». Ha decidido narrar su experiencia, expresar sus sentimientos más profundos, exponer los desafíos significativos que enfrentó y, lo que es aún más valioso, compartir las lecciones profundas que aprendió de esta difícil etapa. Y esto, amigos, es crucial porque nos permite humanizar a estas personalidades que a menudo vemos como figuras inalcanzables, casi de otro planeta. Detrás de las cámaras, detrás de los aplausos atronadores, detrás de los flashes que las ciegan, hay seres humanos con emociones complejas, con luchas internas, con vulnerabilidades y sí, también con rupturas que duelen profundamente. Uno de los puntos clave, una de las verdades que Anne ha enfatizado de manera recurrente, es la marcada diferencia entre la percepción pública de su relación y la realidad que, día a día, vivían en privado. A menudo las redes sociales con sus filtros y sus escaparates cuidadosamente seleccionados, y los medios de comunicación, en su afán por generar contenido atractivo, construyen una imagen idealizada, casi de cuento de hadas, de las parejas. Muestran solo los momentos cumbre, los instantes de felicidad radiante, los éxitos deslumbrantes, creando así una narrativa que rara vez se corresponde con la complejidad de la vida real.
Esto, a su vez, genera expectativas, tanto en el público como inconscientemente en las propias parejas, que pueden ser extremadamente difíciles de mantener en el día a día. Ande ha explicado con meridiana claridad que si bien en su relación hubo momentos maravillosos, llenos de amor genuino y complicidad, también hubo presiones significativas, diferencias fundamentales en la forma de ver la vida y un desgaste gradual, imperceptible para los observadores externos, pero devastador en su efecto acumulativo. Ha hablado con franqueza sobre cómo con el paso del tiempo, las prioridades individuales de cada uno comenzaron a divergir, a tomar rumbos distintos, y cómo los sueños y las aspiraciones de ambos ya no estaban alineados de la misma manera, ya no se complementaban como antes. Esto, queridos espectadores, es un fenómeno que resuena profundamente en muchísimas relaciones, no solo en las de personas famosas. Las parejas, como los individuos que las componen, evolucionan, cambian, crecen, y no siempre lo hacen en la misma dirección, al mismo ritmo o con los mismos objetivos. Otro aspecto fundamental que ha compartido, y que merece especial atención, es la abrumadora dificultad de mantener una relación sólida y saludable bajo el constante escrutinio público. La atención incesante, las opiniones externas, a menudo intrusivas y poco informadas, las suposiciones constantes y, en no pocas ocasiones, las críticas directas y mordaces, pueden convertirse en una carga emocional insoportable para cualquier pareja, pero se magnifica exponencialmente para aquellas que están constantemente bajo los focos. Ande ha insinuado, de manera sutil pero clara, que esta presión externa, si bien no fue la única ni la principal causa de su ruptura, sí contribuyó significativamente a crear un ambiente de tensión latente, un clima de constante vigilancia que dificultaba enormemente la comunicación abierta y la resolución constructiva de los problemas internos. Es como si cada paso que daban juntos, cada decisión que tomaban, cada desacuerdo que surgía, estuviera siendo analizado, juzgado y, a menudo, malinterpretado por un público ávido de cotilleos. Y eso, amigos, puede generar un nivel de estrés adicional, una carga psicológica que ninguna persona debería tener que soportar en el ámbito más íntimo y personal de su vida. Además, Ande ha sido categórica y transparente al señalar que la ruptura no fue el resultado de un único evento catastrófico, de una explosión repentina que lo destruyó todo. Más bien, ha descrito la ruptura como un proceso largo, arduo y doloroso de desgaste. Ha hablado con elocuencia sobre la importancia vital de la comunicación efectiva, de la necesidad de construir puentes de entendimiento mutuo, y de cómo, a pesar de los esfuerzos y los intentos, hubo momentos cruciales en los que no lograron conectar a un nivel profundo, en los que las palabras chocaron contra muros invisibles. Ha mencionado la importancia fundamental de sentirse comprendido, valorado y apoyado incondicionalmente por la pareja, y cómo, cuando esa conexión vital se debilita, la relación se vuelve intrínsecamente vulnerable, susceptible a la erosión y a la eventual ruptura. Esto nos enseña una lección invaluable: las rupturas no siempre son explosivas y dramáticas, a veces, son silenciosas, un goteo constante de desilusiones, de expectativas no cumplidas, de pequeñas heridas que con el tiempo y la acumulación, terminan por apagar la llama, por sofocar el fuego que un día ardió con tanta intensidad. Ande también ha puesto un énfasis especial en la importancia de la autorreflexión y del crecimiento personal. Ha compartido con una sinceridad conmovedora cómo este periodo de transición, de cambio, ha sido un momento crucial para la introspección, un tiempo dedicado a comprenderse a sí misma en un nivel más profundo, a identificar sus propias necesidades, a reconocer sus fortalezas y a confrontar sus debilidades. Ha aprendido, y esto es un mensaje poderosísimo, a valorarse a sí misma de una manera más profunda y genuina, y a comprender que una relación verdaderamente exitosa y satisfactoria también requiere un fuerte sentido de individualidad, de autonomía y de bienestar personal. No se trata de dejar de amar a la otra persona, sino de reconocer una verdad fundamental: a veces, para ser verdaderamente feliz uno mismo, para alcanzar la plenitud personal, es necesario tomar decisiones difíciles, decisiones que, aunque puedan afectar a la otra persona, son esenciales para el propio camino. Y es precisamente aquí, en este punto de honestidad radical y autodescubrimiento, donde la verdad íntima cobra su máximo y más profundo sentido. No se trata de culpar a Kerem de manera injusta, ni de defenderse a sí misma de forma agresiva o defensiva. Se trata de una narración honesta de sus vivencias personales, de sus emociones más complejas y de su personal proceso de sanación. Ande ha transmitido un mensaje inequívoco de madurez, de entereza y de una resiliencia admirable. Ha hablado con serenidad sobre cómo, a pesar del dolor inicial, de la tristeza y la confusión que seguramente acompañaron la ruptura, ha logrado encontrar la paz interior y la fuerza necesaria para seguir adelante, para reconstruir su vida.
Ha mencionado la importancia fundamental de rodearse de personas que la apoyan incondicionalmente, de enfocar su energía en sus proyectos personales y profesionales que la apasionan, y sobre todo, de permitirse el tiempo necesario, sin presiones externas ni autoexigencias desmedidas, para sanar por completo. La forma en que ha presentado esta información tan personal también es digna de un gran elogio. Lo ha hecho de una manera impecable, con un respeto absoluto hacia la otra persona involucrada, sin caer en detalles escabrosos, en juicios personales hirientes o en la victimización. Ha logrado mantener su dignidad intacta, su postura erguida, mientras compartía una experiencia profundamente personal y, sin duda, dolorosa. Esto nos demuestra de manera contundente que es posible hablar de temas delicados, de experiencias vitales complejas, con honestidad, transparencia y sin caer jamás en la vulgaridad, el amarillismo o el sensacionalismo barato. Su enfoque ha sido el de compartir una lección de vida, una perspectiva valiosa que sin duda puede ser de gran utilidad para otras personas que atraviesan situaciones similares, para aquellos que se enfrentan a la complejidad de las relaciones humanas y a las inevitables despedidas. Y es fundamental recordar como un mantra que estas son sus vivencias, su verdad, su perspectiva única de los hechos. Cada relación es un universo en sí misma, con sus propias reglas, sus propias dinámicas y sus propias complejidades. Las circunstancias que llevan a una ruptura son siempre multifacéticas, un entramado de factores que interactúan de maneras únicas. Lo que Ande ha compartido con nosotros hoy nos ofrece una ventana privilegiada a su mundo interior, a sus luchas silenciosas, a sus miedos y a su inspirador camino hacia la recuperación y el renacimiento. Nos ayuda a comprender de una manera más profunda y empática, que detrás de cada relación que vemos desfilar en los medios de comunicación, detrás de cada pareja que parece flotar en una nube de felicidad perpetua, hay una historia compleja, llena de matices, con altibajos, con momentos de éxtasis y de profunda tristeza, y en este caso particular, con una separación que, aunque sin duda dolorosa, ha sido un poderoso catalizador para su crecimiento personal y su fortalecimiento interior. En resumen, Ande Akar ha abierto su corazón con una generosidad y una valentía admirables para compartir la verdad íntima y personal de su ruptura con Kerem. Nos ha revelado que, mucho más allá de la imagen pública cuidadosamente construida, existieron diferencias fundamentales e insalvables y un desgaste gradual que, a pesar del amor que una vez los unió, hizo que la relación se volviera insostenible. Ha hablado con una franqueza conmovedora sobre la presión del escrutinio público, sobre la importancia vital de la comunicación efectiva y sobre cómo este doloroso proceso ha sido, en última instancia, un viaje transformador de autodescubrimiento y de fortalecimiento personal. Su valentía al compartir su experiencia de una manera tan honesta, respetuosa y profunda nos ofrece una lección invaluable sobre la complejidad de las relaciones humanas, la importancia vital de la resiliencia ante la adversidad y el poder transformador del crecimiento personal. Y con esto, amigos queridos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que esta conversación haya sido tan esclarecedora, tan reveladora y tan inspiradora para ustedes como lo ha sido para mí, en mi proceso de investigar y preparar este contenido tan especial. Hemos explorado a fondo la verdad íntima detrás de la ruptura de Ande Akar y Kerem, y hemos extraído valiosas lecciones sobre las complejidades inherentes a las relaciones humanas, la importancia fundamental de la honestidad radical y el poder transformador de la autorreflexión. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su tiempo, su atención y su interés significan muchísimo para mí y para el crecimiento de nuestro canal. Si este vídeo les ha parecido interesante, si sienten que les ha aportado algo nuevo, si han reflexionado junto conmigo o simplemente han disfrutado de esta conversación profunda, les invito encarecidamente a que me lo hagan saber en la sección de comentarios, que está ahí abajo, esperando sus valiosas opiniones. Me encantaría leer sus reflexiones sobre lo que Ande ha compartido, si se han sentido identificados con alguna de las situaciones expuestas, o cualquier otra idea o pensamiento que les haya surgido. Sus comentarios son una parte vital y fundamental de nuestra comunidad, y me ayudan enormemente a crear contenido que realmente les interese y les aporte valor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden dar un *me gusta* a este vídeo si lo disfrutaron, compartirlo generosamente con sus amigos y conocidos que puedan estar interesados en este tema o en la vida de estas figuras públicas. Y lo más importante de todo, suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos, que ya estamos preparando con mucho cariño y dedicación. Estamos aquí para traerles las historias más interesantes, los análisis más profundos y las conversaciones más reveladoras.
Así que hasta la próxima, cuídense mucho, sigan aprendiendo, sigan creciendo, y nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Adiós.